Abrimos el camino para llevar la peregrinación a todas partes. Siempre impulsados por la sed de Dios, transitamos nuestra vida moral, nuestro caminar hacia el Padre en la vida. Aquí comenzamos a andar. Bienvenidos. Esto es Sed de Dios, Vida de Peregrinos. Conduce Padre Luis Anaya, aquí en Radio Corazón. Dios, yo tengo sed de ti, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro, mi alma desfallece dentro de mí. Las lágrimas me brotan de día y de noche, mientras todos me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Yo busco tu rostro, Jesús. Me levantaré antes del alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, ahí donde me aguardas. Yo busco tu rostro. Queridos hermanos, hermanas, estimados oyentes que van siguiendo este ciclo de reflexión moral en el cual estamos embarcados, vamos ahora a iniciar en el capítulo 18 de nuestras reflexiones el tema de las virtudes morales, también llamadas virtudes cardinales. Las virtudes morales son una disposición habitual y firme que hay en nosotros para hacer el bien, nos va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica. Fíjense que aquí hay algo en común con la vida teologal o virtudes teologales de las que hablamos precedentemente, como es que las virtudes morales son también una disposición habitual. Solo que aquí el objeto es lo bueno en el orden moral, en el orden de nuestra cotidianeidad, ¿no? No es estrictamente Dios, que es objeto de las virtudes teologales, y que las virtudes morales se adquieren a diferencia de las virtudes teologales que son infundidas en nosotros, ¿no? Por eso las virtudes morales constituyen este modo habitual, esta disposición habitual, arraigada, firme, para hacer el bien. O digamos lo mejor, siempre con el catecismo, para dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Con esto qué queremos decir? No tenemos que circunscribir la virtud moral, supongamos la paciencia, simplemente al ser paciente en un momento concreto, un momento difícil, sino que la virtud moral, la paciencia de la que estamos hablando, me va a permitir dar lo mejor de mí, donarme, ponerme al servicio en un momento concreto, en un gesto concreto. De esto se trata, ¿no? De que la persona, por las virtudes morales, se entregue, se dé, viva la realidad última de su realidad, que es el amor, que se traduce en gestos concretos que dan, ¿no? Por eso esta expresión del catecismo es muy feliz, es muy acertada, ¿no? Las virtudes morales me ayudan a dar lo mejor de mí mismo. ¿Qué más podemos decir acerca de las virtudes morales que es muy importante para poderla unir y distinguir de las virtudes teologales? Las virtudes morales
vamos a hablar clásicamente de 4 cardinales, ¿no es cierto? Que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Pero en torno de cada una de estas virtudes cardinales gira una serie de virtudes, partes potenciales, va a decir Santo Tomás, o virtudes subjetivas, ¿no? Que son la expresión concreta en mis conductas cotidianas de las virtudes cardinales como disposiciones habituales y firmes para hacer el bien según la definición que antes citábamos, ¿no? Bueno, estas virtudes morales arraigan, echan raíz, se implantan en las virtudes teologales. Es decir, que el sustento o fundamento de las virtudes morales es, en definitiva, la vida teologal. ¿Por qué? Porque las virtudes morales, para ser verdaderas virtudes, no solamente necesitan asumir como virtudes morales lo que es la vocación última del hombre, que es Dios, sino que además van a traducirse en que esas virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, puedan plasmarse concretamente en un acto específico, en un acto de la realidad cotidiana, en un acto moral, ¿no? Por ejemplo, volvamos a nuestra virtud de la paciencia, virtud moral tan hermosa, ¿no? Yo tengo que ser paciente, pero tengo que ser paciente no simplemente para no enojarme en una situación concreta. Yo tengo que ser paciente con la paciencia de Dios, fíjense, ¿no? Es decir, que la paciencia es una virtud moral, obviamente, que tengo que cultivarla, que es una disposición habitual y firme para hacer el bien en este campo concreto, ¿no? Pero que tiene que expresar de alguna manera el misterio de Dios en mí, que es un misterio de filiación. Yo soy hijo de Dios. Entonces, el Padre es paciente, el Hijo está llamado a ser paciente, ¿sí? Entonces fíjense cómo la virtud moral no se restringe a una buena actitud. Es mucho más que eso, trasciende esa realidad, me pone en contacto con Dios. ¿Pero por qué eso es posible? ¿Por la virtud moral en sí misma? No, porque está arraigada en las virtudes teologales, ¿no? De modo que expresa de un modo humano lo que la vocación del hombre es, que es vocación divina, que es vocación filial. De ahí estamos viendo la concreta relación que hay entre vida teologal y virtudes morales. Y también vemos la distinción. Es decir que las virtudes morales lo que hacen es traducir en mi vida filial la dimensión encarnativa. La encarnación, es decir, el hecho de que en mi vida filial yo soy hijo de Dios, pero soy hijo de Dios en una realidad personal humana, ¿no? Y por lo tanto, la filiación tiene que expresarse en gestos concretos. Hablábamos en el capítulo anterior, con Mateo 25, de la caridad fraterna, ¿no es cierto? Dar de beber al sediento, vestir al que está desnudo, visitar al enfermo, etc. Son gestos concretos, son gestos de caridad. Estamos hablando de vida teologal, pero que se expresan a través de virtudes morales, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para evitar lo que el Papa Benedicto XVI nos alertó continuamente de este problema, de este virus que tenemos en la vida contemporánea, que son los falsos espiritualismos, o, como él decía con más precisión, los neognosticismos, los nuevos gnosticismos, es decir, esta especie de desencarnación de nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad, nuestra vida teologal, nuestra vocación, se muestra en nuestra realidad humana, se manifiesta en lo concreto de mi vida. Por eso es, en primer lugar, fundamental la vida teologal, pero es también importante, fundamental, la vida moral. Por la senda de la fe
quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Esto es Ser de Dios, Vida de Peregrinos, con el Padre Luis Anaya. ¿Cómo se adquieren las virtudes morales? Hacíamos ya una pequeña precisión, muy importante ciertamente, que las virtudes teologales son infundidas por Dios en nosotros, por el Espíritu Santo, y las virtudes morales se adquieren. Entonces, primera afirmación, la adquisición y perfeccionamiento de las virtudes morales reclaman de mí una actitud positiva. Es decir, yo me educo en virtudes, ¿no es cierto? Y se suele decir, y está muy bien que se diga, ¿no?, que la educación de una persona básicamente pasa por esta clave, ¿no? Es un aprendizaje que hace el hombre libre para modelar su libertad en las virtudes. En las virtudes que yo puedo modelar, por lo tanto en las que se adquieren. Implica una educación, implica, en todo caso, podemos decir, un esfuerzo, ¿no? Y aquí podemos tener todo un programa de vida. Yo puedo discernir en mi propia persona, bueno, cuáles son las virtudes morales que escasean un poco en mi propia realidad. Por ejemplo, soy poco paciente, me dejo dominar por la impulsividad. Bueno, ahí tenemos que poner un trabajo que significa ir educándome en la paciencia para modelar ese arrebato, esa pasión que brota, que se expresa de un modo desordenado, de un modo simplemente espontáneo. No pasa por mi racionalidad, no lo controlo, ¿verdad? ¿Sí? El esfuerzo, entonces, primera característica, pero un esfuerzo que no tiene que ser hecho de cualquier manera, no es cuestión de repetir simplemente esforzadamente actos de paciencia, para seguir con el mismo ejemplo, ¿no? Sino que tiene que ser un ejercicio intensivo de adquisición de la virtud. Es decir, que el ejercicio de paciencia subsiguiente al precedente tiene que ser en su intensidad un poco mayor que el que ya hice. Y así sucesivamente. De modo tal que yo voy profundizando en la intensidad. Actos intensivamente crecientes en la paciencia, o en el estudio, o en la cordialidad, o en la mansedumbre, o en la virtud moral de la cual pudiese hablarse, ¿no? Los actos morales, nos dice Santo Tomás, pueden ser intelectuales, tenemos actos intelectuales, pero claro, cuando hablamos de actos, de hábitos adquiridos, ¿no?,
o disposiciones habituales y firmes en el orden intelectual, nos vamos del campo de la moral. Estamos en el campo de la teoría, de lo teórico, estamos en el campo de lo intelectual, valga la redundancia. Aquí estamos tratando de las disposiciones habituales y firmes para hacer el bien. Por lo tanto, estamos en el campo de la moral, que supone ejercicio de la voluntad, del querer, de la facultad del querer a través de la libertad de la persona. Habíamos mencionado, lo volvemos a repetir, después vamos a entrar un poquito más minuciosamente en cada uno de estos capítulos, de 4 virtudes cardinales, que son como ejes sintetizadores o que agrupan, digamos, todo un conjunto de virtudes morales que van adornando, que van plasmando la vida de cada uno de nosotros. Las virtudes cardinales, en las que se sintetiza, vuelvo a repetir, todo el orden moral de las virtudes morales, tienen una cierta jerarquía, tienen un orden, ¿no? Por eso los mencionamos en ese orden. En primer lugar, tenemos que mencionar a la prudencia, ¿sí? En segundo lugar, mencionamos a la justicia. Luego podemos mencionar a la fortaleza y finalmente mencionamos a la templanza. Las distinguimos, pero prestemos atención. No significa que las separamos, las distinguimos. No. Distinguir significa darle una especificidad a cada una de ellas, tienen su realidad propia, ¿no? Pero todas ellas, las 4, forman parte de una cosmovisión virtuosa que es la vida de la persona humana. Por lo tanto, no puede haber una sin la otra, ¿no? Se distinguen, pero se relacionan tan estrechamente que en definitiva hablamos de la unidad virtuosa de la persona humana, ¿sí? Faltando una, la otra no está. Si yo no soy prudente, no puedo ser justo. Si yo no soy justo, tampoco puedo ser prudente. Hablar de una es hablar de otra, aun cuando, repetimos, las podemos distinguir. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Pan de vida,
nos espera. Sigamos andando. Sed de Dios. Vida de peregrinos. Concluyendo un poco con nuestro capítulo de hoy, de estas virtudes cardinales que se traducen en todo un conjunto de virtudes morales, podemos decir que son disposiciones habituales que nos dan facilidad en el obrar, por eso hacen crecer nuestra libertad, disponen a mi inteligencia y a la voluntad hacia el bien, ¿sí? Me hacen gozar de los actos realizados, ¿no? ¿Por qué? Porque van en consonancia, son coherentes con lo que la persona humana por vocación desea, aspira a hacer, anhela a hacer. Por lo tanto, al hacerlo me dan también este gozo y por supuesto me hace de alguna manera padre de mis actos, ¿no? Me dan un dominio en el obrar, una facilidad para obrar que se traduce en un dominio de los actos que yo realizo, que podemos traducirlo, podemos decirlo como me dan una cierta paternidad sobre estos actos. En definitiva, en esta pequeña conclusión, las virtudes cardinales nos hacen libres, es decir, disponen mi libertad hacia el bien, disponen de mi capacidad humana para la vida teologal, ¿no? En esta dimensión de disponibilidad, que significa que las potencias que hay en mí, mis facultades, ¿no? Todas aquellas disposiciones anímicas, no me van a hacer la guerra, entre comillas, no me van a combatir, no voy a encontrar enormes obstáculos en mí mismo para poder obrar el bien, sino que precisamente es disposición de la libertad para hacer aquello que por vocación nos sentimos llamados a hacer. Y ciertamente, como decíamos al comienzo, van a constituir como un modo concreto, un canal de expresión, de manifestación, de lo que en definitiva estoy llamado a hacer en la vida como hijo del Padre. Esto es verdadero hijo. Van a potenciar expresando mi capacidad de Dios, ¿no es cierto?, en actos que efectivamente lo realizan. Cultivar las virtudes morales, educarnos en virtudes morales, como decíamos, nos dan entonces una gran libertad, y con la libertad nos dan un enorme gozo y nos traen mucha paz. Hijas de Jerusalén, yo las convoco, ayúdenme a encontrar a mi Señor, pues se han llevado a mi Maestro y no sé dónde le han puesto. Yo busco su rostro, me levantaré antes del alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, ahí donde me aguardas. Yo busco tu rostro, me levantaré antes del alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, ahí donde me aguardas. Yo busco tu rostro, Jesús. Iniciamos el camino, pero nunca dejamos de andar. Este es solo un alto hasta el próximo recorrido. Así termina Sed de Dios,
Vida de Peregrinos.